Gracias, presidente. Con su permiso, con el permiso de la presidenta Simei Olvera y de la presidenta Maki Ortiz, me da mucho gusto, no solo que estemos hoy coincidiendo en el sentido del voto, me di cuenta desde esta conversación previa tan rica que tuvimos quienes nos sentamos de este lado, sino en el fondo del asunto. Decía Pavel en otra ocasión, lástima que ahora no está, que no hay texto sin contexto. Y a veces, para dar contexto, hay que hacer un poco de historia. Pero en este tema en particular es un tema tan profundo que para dar contexto hay que hacer prehistoria. Y bien lo decía ahora mi compañero Luis Alfonso, hay que contestar 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿desde cuándo hay vida en este planeta Tierra? La segunda es, ¿cuándo llegamos nosotros? ¿Cuándo evolucionó el Homo sapiens? Y la tercera es, si siempre fuimos la especie dominante y si no es el caso, ¿cuándo nos convertimos en una especie tan dominante en este planeta? Y ese es el contexto que hay que dar para entender la profundidad de la reforma. Hay vida en el planeta hace aproximadamente 3.800 millones de años. Y nosotros, nuestra especie, el Homo sapiens, evolucionamos hace apenas 300.000 años. Voy a usar la mismita metáfora que usó Luis Alfonso. Si la historia de la vida en el planeta fuera un año calendario, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, si la vida empezó el 1 de enero, nosotros, nuestra especie, el Homo sapiens, evolucionamos el 31 de diciembre a 20 minutos de que se acabe el año. Es decir, nosotros fuimos de los últimos en llegar a este concierto de la vida en el planeta. No fuimos los primeros, ni hemos sido históricamente la especie dominante. Inclusive en estos 300.000 años que nuestra especie ha estado en el planeta, si dividimos esos 300.000 en 3 bloques de 100.000 años cada uno, aún los primeros 200.000 años fuimos una especie muy secundaria en el planeta. En realidad, el Homo sapiens se volvió extremadamente dominante hace apenas 70.000 años, en lo que Harari y muchos otros llaman la revolución cognitiva. Entonces, en realidad, llegamos mucho después que otras especies animales y no hemos sido históricamente la especie dominante, y por eso hace todo el sentido del mundo que estemos hoy reformando la Constitución para establecer que en la legislación secundaria vamos a establecer parámetros concretos para la protección y el cuidado, 2 palabras claves de esta iniciativa, protección y cuidado de las otras especies animales, a las que efectivamente hoy, por razones que ahora si tengo unos minutitos me referiré, efectivamente nuestra especie tiene un enorme dominio sobre ellas, pero no tenemos ningún derecho de maltratar y al contrario, sí tenemos una obligación de velar por su protección y por su cuidado. Entonces esa es la razón de fondo de por qué vamos a votar a favor de esta reforma constitucional y por qué celebramos que en la legislación secundaria entremos en los detalles. Ahora, una pregunta fundamental es, y a todo esto, ¿cómo es que el Homo sapiens, que llegó apenas el 31 de diciembre a 20 minutos de que acabe el año, cómo nos convertimos en una especie tan dominante? Hay muchas teorías, a mí me gusta la de Harari, que dice, son básicamente 2 razones. La razón número 1 es nuestra capacidad para construir historias. Ejemplo, el dinero. La historia de un billete de 20, la historia de un billete de 50, de un billete de 100. En realidad el papel no tiene ese valor. Es una historia que nosotros los humanos creemos y actuamos en consecuencia. No hay otra especie en la naturaleza que tenga esa característica. Y la segunda característica, también única en el Homo sapiens, es que tenemos la capacidad de colaborar de manera masiva. Porque efectivamente las hormigas, las abejas pueden colaborar, pero solamente dentro de su comunidad.
Nosotros somos los únicos que podemos comprarle un boleto de avión a alguien que no conocemos, subirnos a un avión sin tener la más remota idea de quién es el piloto. Colaboramos de manera masiva. No nos vayamos más lejos. Este pedestal del micrófono, no existe un ser humano en la Tierra que tenga la capacidad de fabricar esto. No existe, porque de entrada el plástico requeriría un pozo petrolero. Sin petróleo no hay plástico. Y para sacar petróleo se requiere, lo saben los compañeros de Tabasco, pues maquinaria complejísima. Pero aun cuando tuviéramos petróleo, se requiere una industria muy compleja, la de la petroquímica, para poder convertir el petróleo en plástico. No existe un ser humano que lo pueda hacer. Lo mismo la base. Esto, que probablemente sea de acero, requeriría una mina de hierro, temperaturas elevadísimas en fábricas muy sofisticadas para convertir el hierro en acero. Entonces, efectivamente, esas dos características en buena medida explican que hoy seamos una especie tan dominante, pero no tenemos ningún derecho a maltratar como actualmente lo hacemos con muchísimas especies animales. El abuso de los humanos a los animales es una constante que, por supuesto, con un nivel alto de conciencia, hoy estamos legislando para evitar. Por eso nuestro voto en la reforma constitucional y nuestra participación activa en la legislación secundaria para la protección y el cuidado de los animales será a favor, y me da muchísimo gusto que podamos hoy coincidir en esto. Es cuanto.